Ya. Dijo cámara en acción. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les damos un saludo de bienvenida a nuestra casa de paz, permitiéndoles un saludo muy especial de parte del pastor Fernando Acuña y de la pastora Victoria Lascano y nuestros líderes en Colombia por Carlos Avellaneda y Jenny Joya. Vamos a ver un tema No se escucha. Estaba callada porque sentí que se había perdido como la señal. Pero ya. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este momento, por este instante, por la vida de cada uno de los asistentes, de los aquí presentes, Señor, porque tú has puesto en el corazón de ellos un espacio para venir a escuchar la enseñanza de esta noche. Sabemos, Señor, que tú puedes usarnos a través de esta enseñanza, que podemos llegar con palabra, porque el poder de la presencia del Espíritu Santo es quien habla a través de nosotros, que de una u otra manera, Señor, se logre el objetivo de lo que es esta temática de ganar almas para Cristo. Que seas tú, Señor, ungiéndonos con el poder de tu presencia y reconociendo que podemos tener un entendimiento conforme a lo que es tu palabra. No permitas, Señor, que hagamos oraciones emocionales, no permitas que hagamos oraciones basadas en la carne, en lo que nos movemos, que no nos afecte el sistema ni el mundo que nos rodea, Señor, sino que podamos tener unos corazones dispuestos y preparados, unos oídos audibles, una mente abierta y con discernimiento, con esa sabiduría que viene de lo alto para poder interpretar lo que tú hoy quieres hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy tenemos un tema que se llama Ganando almas para Cristo. En Hechos 2:47 encontramos la palabra que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, miren qué bonito, nada más la expresión ganando almas para Cristo. ¿Cuál es el propósito de vida al que Dios nos ha permitido nacer? ¿Por qué Dios nos permitió a nosotros mantenernos con vida? Pensemos cuántos han muerto en el parto, cuántas personas en corta vida se fueron ante una enfermedad, murieron. Entonces, esto debe ser como esa reflexión de decir cuántas veces estuvimos a punto de cometer decisiones equivocadas porque el enemigo nos vendía un mal pensamiento y cuántas veces el Señor nos guardó. Entonces, es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Es un privilegio para nosotros poder hablar de qué es ganar almas. Y eso nos debe llenar a nosotros de gozo. Pero desafortunadamente no es para muchos la pasión de poder ganar almas. Entonces, esto ha decaído porque cuando nosotros desconocemos realmente el inicio de la palabra, cuando empezamos a caminar en el tiempo de Dios, cuando Dios nos ha escogido, porque es Dios el que nos escoge, no somos nosotros los que escogemos a Dios, sino que es Él el que nos escoge. Cuando interpretamos y sabemos y tenemos claro que nosotros vinimos a este mundo a dos cosas. Uno, a conocerle a Dios y dos, a entender cuál es ese misterio de lo que Dios ha hecho cuando ha creado el mundo y para qué nos trajo. Entonces,
es responsabilidad de nosotros que así como nosotros aprendimos a conocer esa buena noticia de esas dos cosas que les estoy hablando, pues también tenemos que ser multiplicadores de esa noticia. ¿Con quién? Con nuestra familia, con los que están al lado. Entonces, no podemos pensar que esta labor de poder estar llevando palabra, de llevar la verdad, de saber que compartimos un versículo bíblico con alguien, es solo una tarea de los pastores, es solo una tarea de los que de pronto vemos que son muy grandes, muy escogidos por el Señor. No, todos somos escogidos. Lo que pasa es que el Señor a algunos, como escogió a los profetas, a algunos les dio misiones especiales, específicas, pero a otros nos dio misiones también de poder proclamar el Evangelio, de poder conocer sobre la palabra y compartirla con los demás. Bien dicen que la fe viene por el oír. Entonces, es responsabilidad de nosotros que podamos multiplicar esto. Otras personas no lo hacen no solo porque no lo conozcan, sino por temor. Entonces, les da miedo compartir palabra por el señalamiento o la sorpresa que pueda haber en la otra persona y pueda sentirse señalado, pueda sentirse, como decimos, tildado. Entonces, esta no es la situación. El resultado es que pocos creyentes realmente nos dedicamos a ganar almas. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en oración, así sea en la mañana, y decir, Señor, regálame hoy una oveja, regálame un alma, permíteme que llegue a mi vida una persona escogida por ti, Señor, que necesite de escuchar palabra, que necesite una voz de aliento, una palabra por un corazón quebrantado? ¿Cuántas veces lo pedimos? Y es que nos toca empezar a caminar de esa manera. Este es el momento en que todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes, tenemos esa asignación de lo alto. Entonces, no podemos dejarlo a un lado. Nosotros encontramos en todos los medios personas afligidas, personas desmotivadas, personas emproblemadas, personas con angustia, personas que todo lo que está sucediendo les altera los nervios. Entonces, es ahí donde nosotros como creyentes podemos estabilizar sus vidas a través de una palabra. Por eso tenemos que permanecer estudiando, tenemos que permanecer orando, tenemos que permanecer clamando para que de una u otra manera nosotros podamos crecer espiritualmente y esa cobertura espiritual pueda llegar a otros. Entonces, mire que para ganar almas, tenemos que tener claro que el ganar almas, ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Nosotros estamos llamados a ganar almas y en Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No tengamos miedo cuando tengamos que darle una palabra a otra persona. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos respalda. El Señor siempre nos estará respaldando. Y existe un versículo bíblico que en este momento no lo recuerdo, pero él dice, ay de aquel que se burle de ti, porque yo le haré justicia. Entonces, miren que es necesario saber por qué debemos predicar el Evangelio. Entonces, en los 3 años y medio de ministerio que tiene nuestra iglesia, Casa de Restauración Rocafuerte, se viene conociendo que se conoció y se ha multiplicado en la palabra contar que Jesús era una de las personas que caminaba por las calles y se paraba ¿a qué? A predicar el evangelio de la salvación, que él era el camino para ir al Padre. Entonces, ¿qué era lo que podíamos determinar de ese comportamiento de Jesús? Un estilo de vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el estilo de vida que ustedes hoy tienen? ¿A qué se están dedicando? ¿Solo a trabajar? ¿Estamos dedicados solo a movernos en el mundo material? ¿O estamos dedicados a empezar a imitarlo? Porque como les decía antes, vinimos a conocerlo y a entender.
lo que es este misterio de la palabra. Entonces, si yo lo empiezo a conocer, yo debo empezar a imitarlo, yo debo empezar a hacer lo mismo. Y allí es donde la presencia del Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer, el que se va a avivar en nosotros y el que nos va a llevar a morir a ese viejo hombre, a morir a esas emociones, a esos sentimientos y aprender a dominar el alma y la voluntad. Eso es lo que se está buscando. Así podemos nosotros llegar a dar los frutos del Espíritu y de esta manera podemos imitar a Jesucristo. Podemos tener una mente de Cristo. Podemos alcanzar un carácter de Cristo. Entonces, Él nos deja ese mandato. Él lo dio todo por el mundo y nos dijo a predicar el Evangelio. Entonces, nuestro estilo de vida, ¿cuál debe ser? Predicar el Evangelio. En Marcos 16:15 dice, pero antes de ir por todo el mundo, debemos prepararnos. Mire que la misma palabra nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer para predicar el Evangelio efectivamente? Uno, quien esté apuntando, vamos a apuntar esos tips que nos dice qué debemos hacer para predicar el Evangelio de manera efectiva. Uno, debemos tener compasión, ser compasivos. Esa es la habilidad de poder identificarnos nosotros en una situación frente a otros. Si yo soy compasivo, entonces voy a entender lo que el otro está viviendo. Soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Soy capaz de sentir lo que le sucede al otro. Y eso demuestra mi deseo de ayudarlo. Eso le permite a la persona poder abrirse, poder contar qué situación le está pasando. Es más, si nosotros estamos tan bien coberturados, una persona con solo llegar a nosotros puede respirar paz. Y ahí es donde uno empieza a despertar ese, yo quiero tener lo que usted tiene, yo quiero portar esa cobertura que usted tiene. Para llegar allá hay que hacer sacrificios y esos sacrificios son sacrificios vivos. La capacidad de ser compasivo es el poder entonces de que si yo hago un sacrificio vivo de decir hoy eh, me voy a limitar o voy a poner que si me gustan las novelas, hoy no voy a ver novelas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la novela de pronto me mueve las emociones y yo lo que estoy buscando es morir a esas emociones que no me dan crecimiento. Entonces, si yo me pongo a una persona que la persona tiene problemas, pero estoy alimentada de las emociones, yo no voy a poder llevarle compasión. Al contrario, puedo llevarle es más contaminación a la persona. Entonces, debemos tener cuidado con eso y tener compasión. 2, debemos demostrar amistad. Debemos ser ejemplo. ¿Qué es una amistad? Es esa capacidad de saber escuchar al otro, de ser amable con el otro. ¿Cuántas veces vivimos en un conjunto o en un barrio donde no nos hablamos con el del frente? No, es que ese vecino del frente o el vecino del lado. ¿De qué nos sirve a nosotros cuando pelear en el mundo cuando tenemos una tarea específica asignada por el Señor? Debemos aprender a predicar. Si esa persona es el problema en el conjunto o en el barrio, yo debo pensar cómo Cristo hubiese conquistado ese corazón, cómo Cristo puede llegar a esa persona si yo lo dejo entrar en mi vida. Y siempre les he dicho, por ejemplo, a las chicas que yo pastoreo, les digo, ¿cuántas veces Jesucristo, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, lo semidesnudaron? ¿Y cuántas veces se paró a pelear o a devolverse o a juzgar o a gritar? ¿Cuántas veces? Nunca. Y nosotros queremos manejar un orgullo, queremos estar dominados por
uno de los pecados capitales que estamos mirando, como es la soberbia, que nos hace arrogantes. Entonces llegamos al conjunto y lo primero que ven es ese vecino arrogante. No, no podemos ser. Grabémonos muy bien en la mente que estamos para ganar almas, para darles palabra, para que conozcan de la verdad, para que más personas busquen de la salvación. Entonces, esas personas normalmente van a tener siempre la pedida de oración. Y nosotros encontramos mucho en nuestros amigos, los que no conocen de la palabra, pero saben que nosotros caminamos como un cristiano creyente y dicen, venga, ayúdeme a orar, ore por mí, ayúdeme a pedir por tal cosa. No nos podemos volver alcahuetas. Debemos ahí mismo decirle, claro, venga acá, vamos a orar. Y de una vez nos unimos en oración con él. Que esa persona escuche cómo oramos para que aprenda. Y nosotros generamos que una semilla, ahí estamos plantando una semilla, ahí estamos generando luz en medio de las tinieblas. 3, tenemos que aprender a ver la gente como Dios nos veía, que a pesar de que son pecadores, a pesar de que éramos pecadores, Dios siempre nos miraba con amor, siempre nos mira con compasión, siempre nos mira con bondad, con misericordia. Entonces tenemos que aprender a ver a las personas de la misma manera. Mire que las necesidades del otro también pueden ser las mismas necesidades mías. Entonces debemos ser de ayuda, de sentir esa situación y de aprender nosotros a cancelar toda la iniquidad por la cual han sido salpicados los demás, porque nosotros también fuimos salpicados en iniquidad, pero Dios nos perdonó. Entonces, ese amor, ese sentir esa compasión, esa amistad, esa situación verdadera hacia el otro, no podemos tildar que fue Pedro el que es un alcohólico. No, Pedro está siendo usado por un espíritu y hay que pararnos a ayudarlo a cancelar. Hay que hacerle conocer a la persona que hay que cerrar ese tipo de puertas que han sido abiertas por la iniquidad que nos viene salpicando. Al igual, todo lo que nosotros vemos al adúltero, vemos al fornicador, hay que hacerlos caer en cuenta de lo que está pasando, de que son cosas que no es porque es Amanda o Miriam o X, no, son las puertas que nosotros tenemos que cerrarle al enemigo y cancelar y que ellos se paren en la brecha y pidan perdón por esa iniquidad generacional que han recibido. Entonces, nosotros debemos, uno, amar sin condiciones y es uno de los mandamientos que el Señor nos ha establecido. Amaos unos a otros y eso es lo que tenemos que hacer. Otro de los tips es orar. Nosotros no podemos salir a predicar sin ponernos en manos del Señor, sin haber clamado la presencia del Espíritu Santo. No podemos pararnos a hacer un tiempo de oración por otra persona si no hemos clamado esa unción. Entonces, esa es una de las situaciones que a nosotros normalmente encontramos personas que dicen, venga, pero es que yo no sé orar, yo escucho orar tan bonito y yo les digo, ¿y cuántas veces tú has clamado la presencia del Espíritu Santo para que te ayude a guiar la oración? Entonces es importantísimo que cuando yo busco orar, debo primero clamar presencia del Espíritu Santo. Y Él es el que nos da la sabiduría de lo alto. Él es el que nos da el discernimiento. Por eso decimos, ante una gestión que tengamos que hacer, clamemos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos dé poder y convencimiento, para que Él nos use, para que Él hable a través de nosotros. Quinto, otra de los tips, no juzgar. Recuerden que yo siempre he dicho en las prédicas que me ha correspondido, no podemos tener ese dedo señalador, pero es que tú lo hiciste primero, pero es que usted siempre, pero es que él, pero es que ella.
No. Aquí el único que juzga y que nosotros tenemos un abogado intercesor que es nuestro Señor Jesús, el único que juzga es Dios. Entonces, muchas personas, encontramos muchas personas que no son capaces de abrirse y de arrepentirse a lo que hacen por miedo a ser juzgados. Debemos hablarles claramente. Es mejor que se reconozca el pecado y se arrepienta y se retire de él, a que reconozca el pecado y se haga el fresco y permanezca en él. Eso no pueden ser los estilos de vida de las personas que estén alrededor nuestro, y de los que no podamos nosotros alcanzar, pues empecemos a orar para que puedan llegar al camino de la verdad y la vida. Entonces, nosotros debemos decirle a esa persona: Cristo te ama, Dios te ama. Ese término y ese concepto que tenemos de que Dios es amor. Entonces hay pecadores que dicen: no, pero es que Dios es amor, Él no me va a juzgar porque Él es amor. No, usted puede hacer muchas cosas en el mundo, pero no todas le están permitidas. Al menos las del mundo debemos apartarnos de ellas. Y sabemos que Dios es amor y que tiene misericordia con nosotros, porque no nos lleva al pozo de la desesperación de la manera como a veces debería hacerlo. La aflicción que Dios nos pone no nos pone para juzgarnos. Es que usted hizo tal cosa. No, Dios nos pone ahí para disciplinarnos, para enseñarnos a cómo tener sabiduría frente a esa aflicción. Pero debemos permitirle a Él que obre en nosotros. En Santiago 2:14 dice que la fe sin obra es muerta. Por eso muchas personas hoy en día mueren y sus almas, ¿dónde quedan? Penando. Porque a veces nos quedamos como solo en la oración y no actuamos. Nosotros no podemos solo orar por nuestra familia, tenemos que confrontar. Dios nos envía, así como envió a Elías, a confrontar. Nosotros también estamos llamados, como ese profeta, a confrontar lo que no vemos bien en nuestro hermano, en nuestros hijos. Hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que decirles que están caminando mal. Es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos de la palabra, porque nosotros sabemos que solo obtenemos salvación cuando hacemos arrepentimiento de verdad. Entonces, solo necesitamos el poder y el amor de Dios para poder llegar a los otros. ¿Y qué es ese poder y ese amor de Dios? Entonces, es el que nos va a poder, es el que nos permite llegar y abrazar a otros, a aquellos que han sido rechazados por su apariencia, por su condición. Nosotros, con el amor de Dios y con el poder que Dios nos ha dado, nosotros ya no vemos defectos, nosotros ya no juzgamos, nosotros ya no vemos pecado, nosotros solo podemos ver que es una persona que necesita de la presencia de Dios, y que por eso caminamos con ellos para ayudarlos, para expandirnos. Debemos crecer. La iglesia no puede quedarse con los mismos 10, con los mismos 3, con los mismos 5. Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar y llevarles a ellos, que hay que evitar caer en el pozo de la justicia, allá en el fuego donde tienen que llevar el oro para poderlo moldear y que salga más brillante, y así nos llevan a los que no queremos escuchar realmente cómo arrepentirnos. Entonces, nosotros debemos permitirles a ellos que conozcan lo que nosotros también conocimos un día, que puedan caminar en paz, que puedan caminar en gozo y que puedan sentir el amor de Dios. Entonces, el Señor aquí lo único que no quiere de nosotros es que rechacemos a las personas, y no quiere tampoco que las juzguemos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí con Carlitos. Buenas noches. Hoy tengo fallas de la cámara, entonces no tengo cámara. Vamos a continuar con lo que está ahí hablando mi esposa Jenny, con respecto a los consejos que se da para poder
poder evangelizar, poder evangelizar. ¿Y por qué tenemos que evangelizar? Y con una profundidad y con un criterio real para poder cumplir con la obediencia que tenemos a nuestro Padre. Ahora, ¿por qué tenemos que entrar en esta función de ganar almas? En Proverbios 14:25 nos dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Si nosotros realmente nos ubicamos en que por qué debemos hacer cosas o por qué buscamos la explicación de por qué llevar la palabra a otras personas, es porque nosotros como cristianos debemos encontrar esa razón y ese mandato que tenemos y ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, que es básicamente seguir llevando el mensaje a otras personas. Porque si no lo hacemos, prácticamente no estamos cumpliendo con la orden que tenemos, con el mandato y el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, no debemos hacer las cosas porque queramos hacerlas, sino tenemos que hacer las cosas porque tengamos un objetivo, tengamos una claridad y saber realmente para dónde vamos. En comunidad como iglesia, no debemos hacer las cosas por tradición o por costumbre. Debemos hacerlas porque realmente tenemos este mandato y Dios quiere que nosotros la hagamos realmente bajo un fundamento bíblico. Por eso la importancia de tener siempre como aliado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a proteger, siempre nos va a ayudar para que podamos llegar a otras personas, para que podamos realmente convencer, ¿sí? Cuando hay un criterio, hay de pronto una discusión, siempre busquemos la palabra, llevemos a enfrentar a la persona basados en la palabra de Dios. Y si esa fortaleza que tenemos ahí, ese conocimiento que ya tenemos de la palabra, nos va a permitir que podamos realmente llegar al corazón de las personas para poder ganar sus almas, que es el compromiso que prácticamente tenemos todos los cristianos. Hoy tenemos realmente una prueba o un castigo o un llamado que tiene la iglesia, pero realmente a lo que tenemos nosotros que llegar es que tenemos que definir a quién vamos a llegar, cómo vamos a llegar y de qué manera realmente vamos a influenciar. Y ahí es donde cada uno tiene ese don que Dios le ha dado, que de pronto no hemos explorado o apenas nos estamos dando cuenta de cómo explorarlo. Cada uno dentro de las funciones, dentro de las actividades, dentro de todas las cosas que tiene como dones que le ha dado nuestro Señor Padre en cada una de las personas, nosotros tenemos la habilidad para desenvolvernos en cada uno de nuestros ambientes. Y Dios nos tiene puestos ahí en cada uno de esos ambientes porque sabe que nosotros en el momento en que tengamos realmente tengamos el encuentro con nuestro propósito, vamos a llegar realmente a las personas a las cuales Dios nos va poniendo en el camino. Como decía ahorita Jenny, debemos todos los días pedir en oración, pónganos las personas que realmente tú quieras que nosotros le lleguemos. Esa es un buen hábito para que realmente Él nos ponga las personas y nosotros podamos de alguna manera llegar con la sabiduría y con la presencia del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene, acompañado de los dones que a veces tenemos, pero no hemos sabido aprovechar. Ahora, si tenemos amor por realmente salvar estas almas y deseamos que esto realmente ocurre, entonces nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué debemos ganar almas? Entonces acá vamos a tener tres elementos básicos de por qué realmente nosotros tenemos que ganar almas. Primero, porque es de sabio hacerlos. Es de sabio hacerlo, ¿sí? Una de las cosas claras que marca la Escritura es que el sabio es el que entiende el mandato que hay en la Escritura de la Biblia. O sea, cuando nosotros entendemos y escudriñamos la Biblia, nos volvemos sabios. Y ahí entonces entendemos que realmente, como marca Proverbios 11:30, dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. O sea, relaciona
la palabra, este pasaje de Proverbios relaciona la palabra sabio con ganar almas. O sea, que realmente cuando nosotros entendemos la palabra, cuando le sacamos todo el provecho a la palabra, es cuando podemos llegar al corazón de las personas para poder realmente ganar sus almas y llevarle estas almas, como dice el tema de hoy, ganando almas para Cristo. Es realmente la función que cada uno de nosotros debe tener. Y en este espacio, las personas que ya han venido siguiendo todo el proceso que nosotros estamos llevando con mi esposa Jenny bajo la cobertura de la iglesia Casa Roca de Argentina, nosotros tenemos esa tarea y esa es la función, es estar siempre en el conocimiento, en la búsqueda de esa verdad que tiene la palabra para realmente nosotros poder impactar en más personas. Y es no solamente ser oidores, sino también hacedores. O sea, esa es la función que cada uno de las personas que estamos hoy aquí presentes debemos llegar. Ahora, ¿cuáles son esas personas y cuáles son realmente a las que Dios nos va a poner el camino para poder salvar? Es ahí donde nosotros tenemos que entonces fundamentar toda nuestra fuerza y todo nuestro espíritu y toda nuestra alma real también para poder llevar y poder cumplir con este mandato que tenemos. Ahora, cada vez que somos sabios, entonces encontramos esa sabiduría en la palabra y ahí es donde realmente nosotros podemos impactar, ¿no? Entonces, ese primer dato o ese primer elemento es ¿por qué tenemos que ganar almas? Porque es de sabio hacerlos, ¿sí? Segundo, porque es una orden de Cristo. Es prácticamente un mandato. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la función y está escrito. Y todo lo que está escrito tenemos que cumplirlo. Y si realmente no somos, nosotros estamos en esta línea de cristianos que realmente queremos la salvación del mundo, tenemos que ser generadores de esas almas que cada vez que podamos hacerlo, cada vez que podamos tener el llevar la palabra a más personas, es lo que realmente nos va también a tener regocijo interno y también poder cumplir con este mandato que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento es porque es la única forma de salvar a la humanidad. De alguna manera ya ahí lo había también dicho. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y por eso a veces nos dicen a nosotros locos, ¿no? Porque los que estamos llevando este mensaje, los que estamos cumpliendo con este propósito, entonces empezamos a tener problemas con el mundo porque nos dicen que nosotros que somos locos, ¿no? Y ese es uno de los criterios también que hay en el mundo terrenal, ¿no? Y es esa locura a la que nosotros estamos sometidos, es una locura de amor por la palabra de Dios, por la creencia y por la obediencia que hoy tenemos a nuestro Señor Padre y también por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos nosotros claridad de que estamos cumpliendo, de que estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo y realmente estamos llevando salvación al mundo. Y la salvación al mundo es sacar a las personas de la perdición, de todas las tentaciones, como hablábamos la semana pasada, de todas las tentaciones que tiene el mundo terrenal para cada uno de nosotros y para meternos mentiras en cada una de las mentes de nosotros para salirnos o para sacarnos del camino que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Y otro elemento importante es porque Dios, por medio de su Dios, de Jesucristo, lo hizo. En Mateo 9:1-2 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí en ese momento él estaba haciendo uso de ese don que él tenía y esa habilidad que le dio el Padre para poder darle mensaje a las personas de que hay una salvación y que hay un perdón de los pecados
independiente de la forma como nosotros hemos vivido el mundo, todos tenemos el derecho de ser perdonados. Y tenemos el derecho de ser perdonados, pero entrar realmente en un arrepentimiento para entrar en el conocimiento y el entendimiento de la palabra, para poder avanzar y para poder seguir llevando nuestro ejemplo, porque Dios quiere que nosotros con nuestro ejemplo también salvemos almas. Ahí es también una de las formas. Por eso cada vez que nosotros caemos en ese pozo de desesperación, en esos problemas, en esas dificultades, es porque Dios nos quiere mostrar que hay un camino. Dios nos quiere decir, miren, no está dado a lo que el mandato está para ti. Entonces, eso es lo que en un determinado momento hace de que nosotros tengamos que recapacitar y encontrar el camino, que lo hemos dicho también en algunas de las enseñanzas anteriores. No podemos nosotros pensar y entrar en desesperación cuando tenemos problemas. Todos los problemas se nos presentan es porque Dios nos está poniendo pruebas para que nosotros realmente encontremos el camino y podamos seguir adelante y cumplir con el propósito que hay en cada uno de nosotros. Ahora, podemos encontrar, ¿por qué lo hacemos? Ahora también podemos encontrar muchas razones también por las cuales nosotros debemos ganar almas. Hay mucho texto adicional acompañando todo lo que está escrito en la Biblia, pero hay muchos pasajes bíblicos que nos apoyan el cómo nosotros tenemos que realmente encontrar este camino y esta función y este propósito que Dios nos pone para que realmente cumplamos, ¿sí? Ahora, tenemos otras razones adicionales que las voy a nombrar rápidamente porque ya estamos de pronto un poco con el tiempo, pero es importante sobre todo los pasajes bíblicos. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces aquí encontramos una razón en la que dice que Jesús fue un ganador de almas, porque Él dio su vida y Él puso todo lo que puso en el mundo terrenal para también dejar el ejemplo. O sea, entonces nosotros podemos dar como razón de que ya hay un ejemplo por parte de Jesús que fue ganador de almas. Ahí está claro en ese pasaje de Primera de Timoteo, en la que el apóstol Pablo le habla a su discípulo diciéndole cómo debe hacer y cómo debe desarrollar la tarea para que realmente podamos convertir a las personas en este camino y que le podamos salvar sus almas, que es lo que Dios nos está pidiendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, otra razón poderosísima que hay también es porque está en otros términos, pero me gustan estos términos también. Dice, porque la cosecha es tan grande. O sea, es tan claro es que en estos momentos la cantidad de personas a las que nosotros podemos ayudar, a la cantidad de personas a las que nosotros podemos llegar con nuestro mensaje, es muy grande. Entonces en Mateo 9:37 nos da un pasaje también muy claro donde dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Aquí la mies es relacionada como a la cosecha, pero resulta que hay mucha cosecha, pero tenemos pocos obreros. Entonces la función de cada uno de nosotros es buscar más obreros, es buscar más personas que quieran aprovechar esa cosecha, y esa cosecha es, como también estaba en los versículos anteriores, es volvernos nosotros también pescadores de hombres, volvernos pescadores de hombres. Esto es un camino claro, es un camino que está escrito y que nosotros tenemos que cumplir. Es el momento en el que usted empieza realmente a impactar en personas, en entender que encuentra personas que escuchan el mensaje, que escuchan lo que usted le está transmitiendo y hacen, no solamente oyen, sino también se vuelven hacedores, empieza a tener ese regocijo también interno que permite que nosotros digamos, estamos cumpliendo con el mandato. Y ahí pues obviamente podemos encontrar el gran gozo, esa paz interior que realmente nos va a sacar adelante y nos va a seguir permitiendo que
vivamos por el mundo, pero vivamos de la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay otra razón también que dice, porque hay también una gran comisión. O sea, hay una gran recompensa, pudiéramos decir. Hay una gran recompensa si nosotros cumplimos con este mandato de salvar almas. En 2 de Timoteo 1:9 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Perdón, es Marcos 16:15 el que dice este pasaje. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, cada creyente es comisionado y llamado. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo y la gracia? O sea que nosotros también, por el cumplimiento de este mandato, por el cumplimiento de este propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, también nosotros tenemos gracia. O sea, nosotros también tenemos bendición y podemos tener, lo que les decía, cada vez que ocurre esto, usted se llena de alegría, de gozo, de paz en su corazón y entiende, cada vez entiende más cuál es el propósito real que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y para terminar, esta que también es muy interesante, que dice, porque Dios nos llamará a rendir cuentas. Esta es una como de represalia. O sea, si nosotros no cumplimos con el propósito, nos salimos del camino, vamos a tener un momento donde vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, Dios nos puede amonestar específicamente cuando no llevamos este mensaje, cuando no cumplimos con nuestro propósito. Y de alguna manera nosotros ya estamos comisionados, ya estamos definidos para que podamos avanzar, para que podamos hacerlo. Y tenemos toda la capacidad, tenemos toda la sabiduría, porque Dios ya nos la dio. Dios ya nos dio ese mandato que vamos a cumplir. Y si cada vez que lo vamos a hacer, pedimos la presencia del Espíritu Santo, pedimos que realmente nosotros somos capaces y podemos llegar a cumplir con este mandato de ganar todos los días en la mayor cantidad de personas que podamos hacerlo, ganar almas para Cristo, vamos a tener realmente una gracia perpetua también para nosotros. Como conclusión, estamos viviendo unos días difíciles. Estamos teniendo una gran cantidad de problemas. Cada vez se acerca más la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y atentos, pero tenemos que seguir cumpliendo con la tarea. Tenemos que seguir haciendo frente a cada una de las oportunidades que tenemos para hablar de Cristo, para hablar de Cristo y para hablar de Cristo, que es el mandato que hoy tenemos cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y murió por nosotros en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el enemigo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Te pido, Señor, que evites tener presencia en mí de personas que quieran traer tentaciones terrenales. Te pido, Señor, de manera sobrenatural que no permita que mi mente sea confundida por estas personas y así poder recibir las gracias que tú tienes para mí y sobre todo recibir toda la sabiduría para mantenerme firme en la fe y que llene mi vida para siempre de alegría, gozo y paz, para poder llegar a más personas y ganar sus almas para ti, mi amado Jesús. Y no permita que el enemigo me ponga mentiras en mi mente y declaro que confío en tu voluntad y no pierdo la confianza en ti. Y me mantengo firme en el propósito que tú has puesto en mi vida. Declaro, decreto y establezco que las promesas dadas en el mundo espiritual se cumplen en mi vida. Te pido, Señor, que permita
Que mi vida contigo sea cada vez más fuerte. Que las relaciones con las demás personas sean amables y tranquilas. Que se conviertan en actuaciones que me acerquen más a ti y sean muestras de mi temor hacia ti y generen obediencia en tus mandatos y aceptar que eres el Todopoderoso y así poder recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido y sé que ya fue concedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos.